Muy bien, hermanos. Agradezco nuevamente al Señor por la oportunidad que Él ha permitido de poder nuevamente estar visitándolos el día de hoy, ¿sí? Y acompañarnos. Agradezco al pastor también. Sabemos que él está de viaje, ¿sí? Por algunos trámites que tenía que hacer con urgencia, ¿sí? Y bueno, el Señor ha sido maravilloso y ha permitido que una vez más nos esté acompañando en esta mañana. Y agradezco a Dios por eso. Y vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor, ¿sí? Para esto vamos al libro de Segunda de Samuel, ¿sí? Segunda de Samuel, el capítulo 9. Vamos a dar lectura a este capítulo del verso 1 hasta el verso 13 y lo que a través de su palabra Dios ha preparado para hablar a su iglesia sea alimentando nuestras vidas, ¿sí? Dice la palabra del Señor: bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Mis hermanos, esta preciosa historia que acabamos de leer nos cuenta, nos narra la historia de un hombre llamado Mefiboset, ¿sí? Mefiboset era el hijo de Jonatán, ¿sí? Jonatán era hijo de Saúl, ¿sí? El primer rey de Israel.
Esta historia, mis hermanos, para ponernos en contexto, se va a dar más o menos entre los 15 y 16 años después de haber iniciado David en su reinado. ¿Sí? Después que Saúl y Jonatán mueren en el campo de batalla y posteriormente David asume el reinado, van a pasar aproximadamente entre 15 y 16 años para que David recuerde algo. Recuerde un pacto que había hecho con Jonatán, una promesa que David y Jonatán, en el tiempo en el que estuvieron caminando juntos como amigos y muy buenos amigos, hicieron esta promesa. Y David en ese momento, después de haber pasado ya algunos años, él va a recordar y va a decir: yo tenía un pacto con Jonatán. Había una promesa que yo le hice a mi amigo, a mi mejor amigo. Y es ahí en donde él se recuerda de esto y hace buscar o consultar si había alguien de la familia de Saúl, de Jonatán. Y justamente ahí es donde se relata esta historia, mis amados hermanos. ¿Sí? Pero algo importante que va a transmitir esta historia también es la realidad de cada uno de nosotros. Y que hoy, a través del desarrollo del mensaje, vamos a ir viendo cómo es que Dios habla en nuestras vidas y cómo es que Dios mismo nos va a tocar y hacernos ver cuál era nuestra realidad y quiénes somos nosotros realmente para Él. Amén. ¿Estamos listos? ¿Sí? Amén. Vamos a dar gracias a Dios para que Él nos dirija en este tiempo. Padre, te damos gracias. Señor, bendice tu palabra en este tiempo. Utiliza nuestras vidas cuando escuchamos y utiliza mi vida también, Señor, al momento de exponer tu palabra. Señor, que todo lo que pueda presentar delante de ti sea para bendecir mi vida y también bendecir a tu pueblo. Úsame, Señor, que ningún error pueda opacar, Señor, el mensaje tuyo, sino que tú mismo hablando a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el título de este mensaje es La misericordia del Rey. Seguramente en sus boletines tienen ahí el mismo título y vamos a ver 4 puntos importantes que se desarrollan en todo este pasaje, ¿sí? En este capítulo 9 de Segunda de Samuel, ¿sí? Mis hermanos, cada historia de la Escritura va a revelar algo importante y trascendente del plan de Dios para la redención de cada una de nuestras vidas. Y cada historia que muchas veces se muestra en las Escrituras va a mostrar lo que Dios ha hecho contigo y lo que Dios ha hecho conmigo en nuestra vida como parte de su obra salvadora, de su obra redentora. Y esta historia, mis amados hermanos, va a tomar en cuenta, ¿sí?, a Mefiboset, ¿sí?, como el hijo de Jonatán, que era un hombre que estaba lisiado de ambos pies, que no tenía esperanza, que vivía en un lugar lejano. Y de la misma forma, en algún momento, cómo es que la gente vive en un lugar lejano, sin esperanza, sin Cristo. Pero algunos de los que el Señor ya ha trabajado en nuestras vidas, nos ha hecho venir desde allá y nos ha sentado en su mesa. Mis hermanos, David, al recordar el pacto que había hecho con Jonatán, va a accionar y va a hacer algo. Él, en su posición de rey, en ese momento era el rey de Israel y tenía el poder del trono.
¿sí? Y vamos a ver, para recordar cuál es ese pacto, ¿sí?, que había hecho David con Jonatán. Y para esto quiero que me acompañe, ¿sí?, a 1 de Samuel, capítulo 20, ¿sí? 1 de Samuel, capítulo 20. Y vamos a leer del verso 14 al 17, rápidamente, para ponernos en recordar ese pacto que había hecho Jonatán con David. Dice así: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiérelo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo curar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Aquí estamos viendo, hermanos, ese pacto, esa promesa que se habían hecho, ¿correcto? David y Jonatán como amigos. Y ahora David, cuando está en el trono, está recordando esto y empieza justamente la historia que acabamos de ver en 2 de Samuel 9. Y dice así, y vamos con nuestro primer punto, hermanos. La gracia que inicia desde el trono. La gracia que inicia desde el trono. Verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Mis hermanos, David, estando en su trono, recuerda el pacto y hoy le dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl o de Jonatán? Yo hice un pacto con mi amigo, mi mejor amigo, y quiero saber si hay alguien todavía vivo de cada uno de ellos. Es por eso que llama a quienes quizá él tenía cercanos. Siba, uno de ellos, que probablemente tenía conocimiento. Y efectivamente había un hombre llamado Mefiboset, que era lisiado de los 2 pies y que realmente vivía en una zona muy alejada del pueblo de Israel, ¿sí? La más alejada. Entonces aquí el rey David lo manda a traer. Y le dice que venga por favor a mi palacio. Vayan a traerlo. Y efectivamente van, lo buscan, hermanos, y lo traen. Pero este proceso, mis amados hermanos, de que David tenga la intencionalidad y la decisión, ¿sí? Y justamente este primer punto tiene que ver con esa misericordia, esa bondad que David tenía, porque dijo David, ¿no? ¿Ha quedado alguno a quien haga yo misericordia? Esta palabra misericordia, mis amados hermanos, en hebreo es el Gesed de Jehová, el Gesed de Dios. Esa misericordia que se muestra para cada uno de nosotros, o que se mostró de parte de Dios para la humanidad, es la misericordia de Dios. Ese amor leal, la fidelidad del pacto, la gracia inmerecida y constante, el Gesed de Dios. La misericordia de Dios. Ese mismo Gesed
es lo que es el mismo, en el mismo texto, es la misericordia de Dios que David estaba haciendo en este momento para con Mefiboset. Mis hermanos, entonces, aquí vamos a ver que en su realidad Mefiboset no tenía ninguna esperanza. Él vivía, dice, ahí en el verso 5, dice, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar, mis amados hermanos, era un lugar lejano, pero Lodebar significa, vamos a decir, lugar como que desolado, o un lugar sin hierba, ¿sí? sin pasto. ¿Okay? Eso quiere decir que era un lugar árido, un lugar desértico, y que probablemente era un lugar en donde no había plantas, quizá no había la posibilidad de criar ganado, porque donde falta algo, hermanos, es muy difícil poder vivir. Pero en ese lugar, Mefiboset había ido a posarse. Y dice ahí, ¿no? El verso 5 dice, de la casa de Maquir. Probablemente Maquir tuvo parte de compasión y tenía alguna posesión, probablemente Maquir, que le da refugio, que le da cuidado a Mefiboset, porque él se encontraba lisiado, era un hombre que no podía valerse por sí mismo. Pero ahí en Lodebar, en el lugar árido, en el lugar en donde probablemente no había esperanza, ¿sí? Y ahí se encontraba Mefiboset. Y algo más importante, hermanos, es que Mefiboset sabía y entendía algo. Cuando normalmente un reinado terminaba y había un nuevo rey, este nuevo rey buscaba a los herederos, a los hijos o a cualquier pariente de los anteriores reyes para matarlos. ¿Por qué? Porque se decía que probablemente si alguien quedaba del trono del rey anterior, iba a haber probablemente un deseo de ir al trono, ¿no? Por el linaje. Porque no olvidemos que la línea probablemente podría ser Saúl, Jonatán, su hijo, y el hijo de Jonatán, Mefiboset, en la línea para poder ser rey. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que Dios había mandado a Samuel para ungir a David, y quien iba a ser el próximo rey de Israel iba a ser David. Pero en lo natural, para la gente común probablemente, ¿sí? Y en otros pueblos se daba esto, de eliminar algún rezago, ¿sí? De las familias de algún rey. Entonces Mefiboset sabía esto. ¿Cómo no esconderse si sabes que el nuevo rey te va a perseguir para matarte? Por eso es que Mefiboset estaba escondido, muy alejado, por el temor también de que pueda ser encontrado por el rey para matarle. Pero David, mis hermanos, por el pacto con Jonatán, y repito esta palabra, el pacto de Jonatán que había hecho, no va a buscar a Mefiboset para matarle, sino va a buscarle para darle misericordia, el Gesed de Jehová, para darle misericordia. Mis hermanos, entonces aquí vamos a ver cómo es que David, al hacer llamar, va a mostrar esa compasión, va a mostrar esa misericordia, va a mostrar la gracia para con Mefiboset. Y esto inicia desde el trono, desde su trono, cuando David es de su trono. Mis hermanos, en el plan de salvación, cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios ha llamado a cada una de nuestras vidas, Él lo ha hecho desde su trono, Él lo ha hecho desde su gran poder, y Él decidió llamarnos, llamar a Luis,
llamar a Charlie, llamar a Gloria, llamar a Annie, ¿sí? Llamarnos. Porque cada uno de nosotros éramos como aquel Mefiboset, que estábamos lejos, que estábamos sin esperanza, en un lugar lejano, donde no había agua, donde era árido. Pero Dios, en esa condición, nos mandó llamar, nos mandó a traer, porque solos no íbamos a poder hacerlo. Amén. Porque solos no íbamos a poder hacerlo. Y esto es aquí, mis hermanos, cómo es que también como iglesia estamos viendo esa gracia maravillosa de Dios, la que nos alcanzó y nos ha permitido hoy estar aquí, hoy ser sus hijos, hoy servirle. La gracia, mis hermanos, no es pequeñita, la gracia es inmensa. Y realmente esta preciosa y maravillosa gracia es la que nos ha alcanzado y nos ha permitido hoy decir: Señor, gracias por haberme dado una nueva vida. R.C. Sproul decía: la gracia no es de Dios respondiendo al hombre, es Dios persiguiendo al hombre. Y es algo maravilloso, ¿no? A veces pareciera como que el ser humano da una simple respuesta, pero yendo a las Escrituras vamos a ver que Dios es el que nos va a buscar. Dios es el que nos persigue y nos encuentra. Y eso es lo más maravilloso. Hermanos, esa gracia que Dios nos ha mostrado, así como David mostró a Mefiboset, Dios en su Hijo Jesucristo nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Y es ahí en donde tenemos que vivir completamente agradecidos, ¿sí? Agradecidos. Y la pregunta que cada uno de nosotros nos haríamos es: ¿vivo agradecido porque Dios mostró su gracia y me buscó? ¿Sí? ¿Vivo agradecido? ¿Vivimos agradecidos, hermanos? Teniendo esa gracia, ¿sí? Reflejo esa gracia iniciadora también hacia otros. Reflejamos esa gracia hacia otros. Estamos llamados a hacerlo, hermanos. Cristo lo hizo con nosotros y ahora también nos toca a nosotros reflejar esa gracia a otros. Pero la historia no queda ahí, ¿sí? Aquí estamos viendo estos primeros 5 versos en donde David manda a traer a Mefiboset. Y seguimos con el segundo punto, ¿no? Que es la miseria que se presenta ante el rey. Dice así, el verso 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Dice que Mefiboset, hermanos, cuando llega al palacio del rey, al estar ya frente al rey, dice que él se postra. La manera, hermanos, de postrarse no era simplemente con una reverencia, no. La manera de postrarse era cuerpo a tierra. Y Mefiboset estaba lisiado de los pies. Probablemente, simplemente al llegar, lo dejaron, se dejó caer y él cuerpo a tierra, con la cara en la tierra, hermanos, delante del rey. Era un hombre que estaba lisiado. Era un hombre que probablemente no tendría misericordia. Y seguramente, dentro de su corazón, Mefiboset hubiera dicho: me van a matar.
Quizá le hayan dicho, no, el rey te va a hacer misericordia, ¿sí? Probablemente él haya venido con un pensamiento de, qué bueno que el rey me haga misericordia. Y si no, no lo sabemos. Es por eso que él se postra a lo sumo, así, completo, sabiendo que el rey estaba enfrente suyo, cuerpo a tierra, delante del rey. Sí, dice, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. E hizo reverencia delante del rey. Mis hermanos, ¿por qué le puse el subtítulo, ¿no? La miseria que se presenta ante el rey? Porque en realidad Mefiboset representaba ello. No había esperanza, como lo dijimos hace un momento. No tenía posibilidad Mefiboset de que alguien le tenga misericordia por su condición. Pero aquí vamos a ver, mis hermanos, que la gracia de David para con Mefiboset se va a mostrar. Pero cuando él le dice, ¿no? ¿Quién soy yo para que tengas misericordia? Un perro muerto, ¿sí? Como si fuese alguien sin valor, como si fuera alguien que no tenía autoestima. Nosotros nos imaginamos a Mefiboset sin autoestima. Pero sin embargo ahí es en donde David le va a decir qué es lo que iba a hacer. ¿Por qué, hermanos? Por el pacto que David había hecho con Jonatán, ¿sí? Por el pacto. Entonces aquí, hermanos, este postrarse que nosotros estamos viendo, vamos a identificar, como dice también Lucas, ¿sí? Isaías capítulo 6, verso 5, ay de mí que soy muerto, ¿sí? También como nos lo dice en Lucas, ¿sí? 18:13, dice, sé propicio a mi pecador. La manera y la forma en cómo Mefiboset se está presentando delante del rey, reconociendo que él realmente era pecador, que él era indigno, ¿sí? Que no había nada bueno en él. Y esto, hermanos, demuestra que muchas veces cuando nos acercamos de la presencia de Dios, a la presencia de Dios, ¿cómo nos estamos acercando? ¿Cuál es la manera en que nosotros estamos yendo delante de nuestro Señor? ¿Vamos con orgullo quizá? ¿O vamos completamente humillados, sabiendo que estamos delante de un Dios vivo, sabiendo que estamos delante de nuestro Rey, sabiendo que estamos delante de nuestro Señor? Hasta que el hombre no vea su miseria, nunca apreciará la misericordia, decía un pastor, ¿sí? Hasta que el hombre no vea su miseria, nunca apreciará su misericordia. Mis hermanos, cuando nosotros hemos llegado a conocer a Dios y hemos entendido de su amor y de su misericordia, ha tenido que haber pasado algo en nuestras vidas. Y es que nosotros hemos tenido que analizar y vernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué hay en nuestro corazón? Como hombres, como seres humanos, pecadores, por la naturaleza de pecado que tenemos, ¿sí? Por un hombre, Adán, ingresó el pecado. ¿Sí? Por un hombre ingresó el pecado, dice. Pero también por un hombre, por Cristo Jesús, tenemos el perdón de estos. Amén. Pero para poder tener ese perdón de Dios, que Él está dispuesto a dar a cada uno de nosotros, ha tenido que pasar algo en la vida del cristiano. Y tiene que pasar en la vida de cualquier persona que conoce a Dios, que se acerca, vamos a decir, arrepentido delante de Dios.
Tiene que haber un reconocimiento de su condición, de quién es como persona. Hasta que el hombre no vea su miseria, nunca apreciará la misericordia de Dios. Porque muchas veces nos podemos intentar acercar a Dios, pero con orgullo nos podemos intentar acercar a Dios, pero con un corazón en donde yo mismo me hago mi Dios. Y puedo decir, está bien Dios, está bien, ayúdame, ok, correcto, pero yo me valgo por mí mismo. Yo soy fuerte, vigoroso, tengo muchas cosas, pero no nos damos cuenta que hay miseria dentro de nosotros y simplemente reconocerlo. Para poder ver el resplandor, hermanos, de la misericordia de Dios en nuestras vidas, es necesario entender la miseria de nuestras vidas. La luz va a brillar en la oscuridad, ¿sí? Igual, hermanos, en lo sucio de nuestras vidas es en donde el poder de Dios y el Evangelio va a resplandecer. Y que eso sea siempre, hermanos, porque sabemos que aún somos cristianos ya, le conocemos, pero muchas veces, aún en los momentos que podemos estar quizá atravesando diferentes situaciones de debilidad, de pecado, no lo sé, aún nos cuesta reconocer nuestra miseria, ¿sí? Y acercarnos a Dios y pedirle perdón y decirle, Señor, he pecado una vez más delante de ti, perdona. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos perdido el asombro por la gracia de Dios? ¿Cuántos ya la gracia de Dios es insignificante? Ya no tiene mucho valor. Ha perdido su valor para nosotros como cristianos. Quizá el mundo todavía no entiende porque no ha recibido de la gracia de Dios. Pero nosotros, los que somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, ¿cuántos muchas veces hemos tenido o estamos teniendo en poco la gracia de Dios, la maravillosa gracia de nuestro Señor? Recordemos que es necesario, hermanos, ver el valor tan grande de su preciosa gracia, de su preciosa misericordia, del gesed de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Acerquémonos siempre, hermanos, a nuestro Dios con humildad, no como si tuviésemos un derecho, ¿sí? A veces he escuchado cristianos, hermanos, de algunas iglesias, que dicen lo siguiente, ¿no? Como ahora yo soy hijo de Dios, ahora tengo derecho. Y está bien en un plano, pero a veces ese derecho que tenemos de ser hijos de Dios, ¿ok?, lleva a tomar acciones como que si fuera en orgullo, ¿sí? Viendo al resto con orgullo, viéndolos inferiores incluso a nosotros por ser hijos de Dios. Y eso ya no es la humildad que Dios nos manda a tener, porque dice que Él, siendo Dios, se humilló a lo sumo y vino y habitó entre nosotros. Imagínense, el Dios Todopoderoso en su trono, con el poder y gloria que le corresponde, tener que dejar su trono y venir aquí con los simples mortales como nosotros, humillarse a lo sumo, y no escatimó en ser igual a Dios, ni tampoco se aferró a su trono, sino que vino y nos enseñó la verdadera manera de cómo humillarse. Mis hermanos, valoremos esa gracia que Dios nos da y con humildad siempre acerquémonos delante de Él. Siempre acerquémonos delante de Él. Verso 7.
Verso 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, dice, misericordia por el amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y responde Siba al rey, diciéndole: conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey y a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Hermanos, y aquí vemos nuestro tercer punto: la misericordia que restaura y adopta. ¿Sí? No solamente David lo llamó para decir: miren qué pobrecito es, bueno, te voy a invitar a mi casa, a mi palacio, para darte comidita. No. David lo que iba a hacer con Mefiboset es devolverle la identidad que él había perdido, devolverle las tierras que le correspondían por herencia de Saúl y de su padre Jonatán. Y es lo que hace aquí David. Le dice a sus siervos, a Siba, ¿no?, que les devuelvan y que les den todas las tierras que tenía, y que incluso ahí es en donde todo lo que dice, conforme a todo lo que correspondía a Saúl y también en este caso a Jonatán, era parte de ahora que le correspondía a Mefiboset. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo es que David le devuelve todas esas tierras, porque el rey David hubiera tomado en cuenta todas esas posesiones y bueno, ya le corresponderían a él, pero él hace que le sean devueltas a Mefiboset. Y aquí, hermanos, nosotros vemos algo maravilloso, ¿sí? Lo primero es que David le dice a Mefiboset: no tengas temor, verso 7. Y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo. David aquí está haciéndole saber que hay gracia en él para con Mefiboset y que también le está dando seguridad, hermanos. Seguridad. Y David en este acto hace tres cosas muy importantes, tres puntos que verdaderamente realzan como se muestra el pasaje. El primero es: quita el temor, no tengas temor, ¿sí? No tengas temor. El segundo, restaura la herencia, hace que le devuelvan todo lo que le correspondía, ¿sí? El siervo de Saúl, quien estaba, vamos a decir, administrando todas las tierras de Saúl, ahora por el mandato de David le dice: entrégaselas a Mefiboset. Restauró su herencia, restauró todo lo que le correspondía por heredad a Mefiboset. Y también ahora le va a otorgar una comunión permanente. ¿Y en qué está esta comunión permanente? En que David le dice: Mefiboset, ahora comerás conmigo en mi mesa todos los días, y serás como uno de los hijos del rey. Y serás como uno de los hijos del rey. Mis hermanos,
esta misma historia que se está contando aquí, Dios, hermanos, Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Adán en el huerto del Edén perdió la comunión con Dios. ¿Se acuerdan? Adán y Eva pecaron. Por cuanto pecaron, estuvieron separados de la gloria de Dios y se escondían. Adán perdió su comunión. Adán y Eva perdieron esa relación que tenían, el estar junto a Dios. Mis hermanos, y el ser humano, el hombre, cada uno de nosotros, por esa naturaleza de Adán, vivimos siempre recordando la felicidad que Adán tenía en el huerto. Porque yo les pregunto, ¿Adán y Eva en el huerto eran felices o no? ¿Eran felices? Cuando estaban en el huerto del Edén, antes de pecar, ¿eran felices? ¿Dios satisfacía todo de ellos? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Cuando pecaron, ¿qué pasó? Quedaron separados de Dios. Y la sentencia es a la serpiente, a la mujer y a Adán, ¿no? A la mujer le dice, a la serpiente le dice, y comerás del polvo porque vivirás arrastrada, ¿no? Así le dice, ¿no? A la mujer le dice, ahora tu marido se señoreará sobre ti y con dolor darás a luz. Hermanas, ¿tienen dolor o no cuando dan a luz? Sí, sí o no, aunque sea cesárea. Igual, hay dolor. Y al hombre le dice, maldita será la tierra por tu causa, por tu pecado. Y ahora le dice, tendrás que trabajar y con el sudor de tu frente comerás. Del polvo eres y al polvo volverás. Yo le pregunto a todos mis hermanos, ¿tenemos que trabajar o no? Tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que trabajar. Y a los que no trabajan, van a tener que trabajar, ¿sí? Para ganarnos el pan, la comida. Hermanos, eso fue la sentencia. Entonces el hombre, desde ese momento, hermanos, vive toda su vida buscando la felicidad. Buscando la felicidad. Pero yo pregunto, ¿encontrará el hombre la felicidad sin estar en la presencia de Dios? Nunca. El hombre quiere ser feliz con su esposa, quiere ser feliz con un mejor trabajo, quiere ser feliz con sus hijos, pero ellos nunca le darán la felicidad. Ni el dinero, ni tus hijos, ni nada te podrá dar la felicidad que es la que tú tenías antes en el huerto al inicio de la creación. Mis hermanos, el hombre no se da cuenta, pero quiere ser feliz, pero está buscando la felicidad en donde nunca la va a encontrar, porque la felicidad solamente podrá ser en quien la dio la felicidad, Cristo Jesús. Y en Él es en donde únicamente podemos tener esa felicidad. Hoy vemos aquí esa misericordia que David está mostrando a Mefiboset. Hermanos, y es la misma misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es la misma misericordia que sé de Dios para cada uno de nosotros. Porque te dice a ti, si eres infeliz, si estás sufriendo, ¿ok? ¿Qué esperas? Yo soy la felicidad. Yo soy la vida. Y el Señor te llama, ¿sí? El Señor te está diciendo, no busques la felicidad en el mundo, no busques la felicidad en las cosas banales de esta tierra, de este sistema. En mí está la felicidad. En mí está. A veces como cristianos, hermanos, todavía seguimos sufriendo, lamentándonos, porque a veces todavía no comprendemos, hermanos, la realidad y la verdad de quién es Cristo para nosotros. Y es por eso que hoy, a través de su palabra, es darle el valor, ¿sí? Porque, hermanos, ese Mefiboset, lisiado de los dos pies, sin esperanza, somos nosotros. Tú eres el Mefiboset.
sin esperanza. Y Dios tiene misericordia para contigo. Y Dios tiene misericordia para poder llamarte, para decirte no tengas temor, para devolverte lo que te corresponde por herencia, en el sentido de que si somos hijos de Dios, tenemos por herencia el reino de los cielos y nuestra comunión de decirnos hoy y desde aquí para siempre en adelante te sentarás conmigo a mi mesa. Y eso nos dice el Señor. ¿Quieres sentarte a la mesa del Señor? ¿Quieres estar delante de la presencia de Dios siempre disfrutando de Él? Vengamos arrepentidos, hermanos, vengamos delante de su presencia y digámosle: Señor, quiero valorar más lo que soy en ti y lo que tengo. Y muchos, hermanos, tenemos la herencia, tenemos el amor de Dios, pero no lo estamos valorando. Aquí, hermanos, vemos también cómo es que David, ¿sí? Vemos cómo es que David prácticamente está adoptando, ¿sí? Adoptando a Mefiboset. Lo mismo que hizo Dios con nosotros, que nos adoptó, como dice Romanos 8:15, con el espíritu de adopción que nos hizo para cada uno de nosotros. Y Efesios 1:5, lo leemos rápidamente, Efesios 1:5. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos adoptó, hermanos. Nos ha hecho sus hijos. Y lo maravilloso es que Él ha mostrado su gracia para con nosotros en medio de ese proceso. Dios no solamente nos va a perdonar, ¿sí? O nos va a mostrar misericordia como David hizo con Mefiboset, sino que también nos va a integrar a su familia. Nos va a integrar a la familia de Dios. Así como integró David a Mefiboset a su familia, Dios también nos integra, nos adopta a la familia de Él. Aleluya por eso. Hermanos, es maravilloso, hermanos. Ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la familia del Señor. Es lo más maravilloso. Por lo cual deberíamos estar muy alegres siempre, hermanos. Y finalmente, hermanos, los últimos versos, 12 y 13, dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, pues estaba lisiado de ambos pies. Sí, mis hermanos, de hecho la historia seguramente ustedes ya lo han escuchado, ¿sí? Cuando Saúl y Jonatán mueren en el campo de batalla, ¿sí? La familia se entera que había muerto Saúl y Jonatán, y Mefiboset era cuidado por una nodriza, ¿sí? Era cuidado por una nodriza. Y ella, al enterarse de que Saúl había muerto y que Jonatán también, no tenía ya esperanza. Ella entonces coge, dice al niño que tenía 5 años en ese entonces, y empieza a huir. Nos imaginamos, ¿no? Ella desesperada por la situación, porque van a venir a buscar ¿a quién? Al heredero, ¿no? ¿Para qué? Para matarle. Ella coge al niño y empieza a correr, y en esto que está ella corriendo, huyendo, el niño se le cae, y en esa caída es en donde él queda lisiado de los pies, queda cojo. Mis hermanos, esa es pequeñita de historia de cómo queda Mefiboset lisiado. Y desde ahí, Mefiboset, hermanos, ha vivido sufriendo lejos del pueblo de Israel, y ya lo que les he contado en la primera parte.
donde él pierde su identidad, donde él pierde el sentido de su vida, donde él pierde la razón de ser en este mundo y siempre tener en su cabeza de huir, huir, huir y escapar. Pero hermanos, llega el momento en donde él recobra esta identidad, ¿sí? Recobra esta identidad. Y ahora Mefiboset va a comer en la mesa del rey y va a ser considerado como uno de sus hijos, ¿sí? Mis hermanos, la gracia de Dios, la gracia del rey, ¿sí?, va a definir la identidad y la pertenencia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de hecho, antes, sin identidad, sin razón de ser o de vivir, y ahora en Cristo nosotros tenemos una nueva identidad. Ahora tenemos una razón de ser, tenemos una razón de vivir en Cristo Jesús. Sin Cristo, vivir sin esperanza, sin Dios en este mundo, lo único que nos espera es el infierno, la condenación. Mas en Cristo nos espera una gloria eterna, una vida eterna en la patria celestial. Es así, hermanos. Y aquí, justamente, esta nueva identidad que se le da a Mefiboset de sentarse junto al rey, en su mesa, comer del mismo pan, tomar del mismo vino, comer las mismas frutas, etc. Disfrutar como hijo, realmente como hijo del rey. Mis hermanos, y la pregunta es, nosotros, como cristianos ya, conocedores de esta bendita palabra del Señor, ¿nos vemos como hijos sentados a la mesa del rey? ¿Nos vemos? ¿Sí? ¿Nos consideramos hijos sentados a la mesa del rey? Que así sea, hermanos. Amén. Que así sea. Y si no, procuremos valorar esto que es tan maravilloso de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? ¿Vivimos con gratitud o siempre con culpa? Culpando al resto, a nosotros mismos. Mis hermanos, que el Señor permita seguir construyendo, o que permita seguir edificando a su iglesia con su palabra, y permita seguir hablándonos a nuestras vidas, para que a través de ella nosotros podamos realmente tomar el valor que lo que Él nos ha podido dar, ¿sí?, que lo que Él nos ha podido entregar realmente tiene mucha importancia, ¿sí? Ahora, mis hermanos, necesitamos desesperadamente de Cristo Jesús. Mefiboset, en un lugar árido donde no había hierba, no había pasto, probablemente él era como una ovejita en un lugar en donde no había comida y no tenía un pastor. Pero nosotros, hermanos, necesitamos disfrutar de lo que Dios puede darnos, de su palabra, ¿sí? Sin Cristo y su Evangelio, hermanos, no tenemos ningún futuro, no tenemos ninguna esperanza, porque en Él está nuestra vida misma. Cristo nos llama, nos perdona, nos justifica y nos hace sus hijos para sentarnos a su mesa y tener comunión con Él. Y la gracia, mis hermanos, y la misericordia del Rey, como es el título, el Gesed de Dios para con cada uno de nosotros, va a ser lo siguiente: nos busca, ¿sí?, nos recibe, nos restaura y nos sienta a su mesa. Amén. Y nos sienta a su mesa. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia para cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que muchas veces, Padre, tomamos en poco esa maravillosa gracia que tú has podido dar a cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos a comprender la magnitud de esa maravillosa gracia
que nos viniste a dar, Señor. Y ayúdanos como iglesia, como tus hijos, Padre, a que cada día recordemos que nosotros, Señor, éramos como Mefiboset, que estábamos lejos, que estábamos huyendo, que estábamos lisiados de los dos pies, estábamos paralíticos, que no podíamos movernos ni valernos por nosotros mismos. Y fue tu gracia, Señor, que nos buscó, nos encontró, nos trajo delante de ti y nos hace sentar a tu mesa y disfrutar de ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Si hoy tú que estás aquí, amigo, hermano, y has comprendido y has entendido la verdad del mensaje de la palabra de Dios, y dices, estoy dispuesto a valorar cada vez más, estoy dispuesto a darle ese valor que realmente la gracia de Dios me ha entregado. Yo te pido que tú ahí puedas decirle: Señor, quiero valorar cada vez más tu gracia y quiero disfrutar de ti, Señor. También, si tú has sido confrontado por la palabra del Señor y sientes que verdaderamente, así como Mefiboset, has estado o estás en la miseria de tu corazón y necesitas del Rey, que necesitas que te siente a su mesa, yo te pido que tú le digas a él: Señor, perdona mis pecados. Entiendo, Señor, y comprendo que realmente estoy en la miseria, Señor. Hay pecado en mi vida, hay pecado en mi corazón y necesito tu misericordia, necesito tu presencia. Gracias te doy, Padre. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la oportunidad de acercarme. Gracias te damos, Señor. Oramos en esta preciosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.